Hola, bienvenidos a la clase número 2 del estado de choque. En esta ocasión vamos a revisar el choque cardiogénico. Arrancamos con la definición. ¿Qué es el choque cardiogénico? Es el estado de hipotensión persistente e hipoperfusión tisular debido a disfunción cardíaca en presencia de adecuado volumen intravascular. Debemos analizar varios componentes de esta definición. En primer lugar, estado de hipotensión persistente. Nosotros revisamos en la clase pasada el hecho de que la hipotensión por sí sola no define un estado de choque. Eso creo que lo tenemos bastante claro. Aquí nos habla de un componente adicional que es el que analizamos, hipoperfusión tisular. ¿Debido a qué? Obviamente disfunción cardíaca en presencia de adecuado volumen intravascular. Volvemos a recalcar. Existen muchas confusiones cuando hablamos del estado de choque, porque al realizar unas valoraciones incompletas, nos podemos encontrar que el paciente todavía no está adecuado su volumen intravascular. Ejemplo, paciente que está en estado de choque, nosotros estamos analizando, le encontramos una saturación venosa central baja, encontramos un delta de CO2 amplio, y lamentablemente en nuestras cabezas o en las cabezas de algunos de los intensivistas está que eso es igual a bajo flujo por falla cardíaca o por choque cardiogénico. Esto es un error. ¿Por qué? Porque solamente nos dice que probablemente sea flujo dependiente. Y el flujo depende de un montón de cosas. Esencialmente le falta gasto cardíaco. Y como hemos repetido muchísimas veces en el ciclo anterior, en la clase pasada, para nosotros definir el por qué tenemos bajo gasto en uno u otro paciente, tenemos que estar claros en lo siguiente. Primero, ¿el volumen sistólico es adecuado o no? Y ustedes saben de memoria, los determinantes del volumen sistólico, ¿cuáles son? La precarga, la poscarga, la contractilidad. Una vez que yo he revisado que todos esos componentes están adecuados o no, yo puedo determinar que el volumen sistólico es uno u otro. Como saben, eso multiplicado por la frecuencia cardíaca nos da el gasto cardíaco. Entonces, si yo no he revisado que mi precarga esté adecuada, si yo no he revisado que mi poscarga sea normal, si yo no he revisado que mi frecuencia cardíaca sea la adecuada para el momento del paciente, entonces no puedo decir de una sola que el problema es la contractilidad. ¿Puedo medir la contractilidad? Sí. No es fácil. Necesita manos expertas con el ecocardiograma y calculador de PDT. Pero sí se puede. Entonces, una de las cuestiones donde más errores se generan es en la presencia de adecuado volumen intravascular. Es por esto que en la definición de choque cardiogénico sale este acápite. Ahora, ¿cuáles son los criterios que se reúnen en la literatura? Evidencia clínica de hipoperfusión, eso que está claro, fácil de valorar, como con ventanas clínicas, el estado de conciencia, la palidez de la piel y mucosas, llenado capilar, escorde moteado, piel fría, sudorosa. Recuerdan que hablábamos de pacientes húmedos, de pacientes fríos. Ahí está la hipoperfusión, en el paciente frío. Compresión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Más de 30 minutos. Fíjense que acá toma en cuenta la presión arterial sistólica. ¿Por qué? Porque habitualmente el paciente con choque cardiogénico defiende la diástole, y es un término que probablemente ya lo vimos en el ciclo anterior, porque lo suelo tomar muy en cuenta. El corazón defiende la diástole. ¿Por qué? Porque el riego coronario es en diástole. Entonces, eleva presiones de llenado, ¿no es cierto? Se elevan las presiones telediastólicas, se elevan las presiones de llenado. ¿Para qué? Para sostener la diástole. ¿Por qué? Porque las coronarias se nutren en diástole. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando
de hipotensión sistólica. ¿Por qué? Porque la diástole habitualmente está conservada. Si no, fíjense ustedes. Entonces pasan por las unidades y miran pacientes diastólicas muy bajas, diastólicas muy bajas, diastólicas muy bajas. De pronto, si lo analizan, ahí hay un componente de vasoplegia. Puede ser exséptico, anafiláctico, neurogénico, puede ser el sedante, pero hay diastóricas bajitas, bajitas, bajitas. Pero hay pacientes infartados, por ejemplo. Ustedes ven que mantiene diastólicas de 60, de 70, pero las sistólicas no suben, no suben, no suben, no suben. Y eso habitualmente tiene que ver con el hecho de que esos pacientes tienen defendida la diástole, pero la sístole no logra subir. Necesidad de terapia para mantener la presión arterial sistólica menor de 90. Un índice cardíaco menor a 2.2 litros minutos metro cuadrado. Habla de índice cardíaco, no estoy hablando de gasto. Y habla menor de 2.2, con los criterios anteriores, ¿no? Hipotenso, hipoperfundido, y la presión en cuña de la pulmonar mayor de 15 milímetros de mercurio. Esto es importante porque este concepto ha variado. Antes hablábamos de 18 milímetros de mercurio, ahora se habla de 15. Antes se habla de 2.5 litros minuto metro cuadrado, ahora se habla de 2.2. Ahora bien, fíjense ustedes, aquí nosotros tenemos una presión arterial, ¿sí? La onda dícrota, presión en la aorta, sístole, dícrota, diástole. ¿Ok? Estamos todos claros. Y fíjense, aquí está cómo es el riego en la arteria coronaria izquierda, en la arteria coronaria derecha. Fíjense dónde llega el mayor flujo, en mililitros por minuto, en la diástole. Igual en la derecha. Obviamente menos mililitros minuto en la coronaria derecha por el calibre, por la importancia, bueno, básicamente por la distribución, el calibre y lo que implica cada una de las arterias. Pero las dos, donde tienen el mayor flujo, básicamente la izquierda en la diástole y la derecha, de pronto sí es un poco parecido en sístole y diástole, pero fíjese que tiene un pico importante en diástole también. Entonces, y por eso es que decía, se nutre, el corazón trata de defender la diástole. ¿Para qué? Para garantizar su riego coronario. Causa cardiogénico. ¿Qué es lo más obvio? Que se tenga un problema del corazón isquémico, es lo más frecuente. ¿Qué produce el infarto o el miocardio en el corazón? Que haya fallo de bomba, ¿sí? Que la extensión del infarto sea muy grande y que no tenga posibilidades de contraerse mayormente con lo que le queda de pared. Pueden haber infartos pequeños, pero en un ventrículo izquierdo ya previamente disfuncionante por alguna causa, habitualmente infartos previos. Entonces, ese infarto chiquitito simplemente termina de empujar un corazón que persistentemente estaba alterado. Que un infarto que se provocó inicialmente después se sigue extendiendo. Que haya isquemia recurrente severa en pacientes especialmente que tienen enfermedad multivaso. Pacientes que tengan complicaciones mecánicas, por ejemplo, una ruptura de una cuerda tendinosa, del músculo papilar, que produzcan disfunción, por ejemplo, disfunción mitral aguda por estas causas. Aquí está en la de abajo. Que el infarto produzca un defecto septal, es decir, una comunicación interauricular o bueno, frecuentemente interventriculares, cuando suceden, que esto produce shunt derecha-izquierda, izquierda-derecha, etcétera, etcétera, que pueden producir falla, que se rompa la pared libre del corazón, taponamiento cardíaco por ruptura de la pared libre, o que hay un infarto ventricular hecho, que también es la causa de shock cardiogénico, ¿cierto? Otras cosas que producen shock cardiogénico, cardiopatía en estado terminal, por ejemplo, una miocardiopatía chagásica o una miocardiopatía amiloidótica en etapas avanzadas que producen ya un choque cardiogénico porque ya no tienen a dónde más. Es importantísimo en estas enfermedades informar a la familia del paciente que hacia allá van. La miocarditis también puede producir choque cardiogénico, contusión cardíaca, especialmente en el trauma cerrado de tórax,
Cuando hay una cirugía cardíaca y la circulación extracorpórea y el bypass cardiac es demasiado prolongado, que idealmente debería ser 90 minutos, habla hasta 120 minutos, más de 120 minutos, ya se aumentan de complicaciones. Choque séptico con disfunción o depresión miocárdica, esto es la miocardiopatía séptica, lo analizaremos en el siguiente capítulo también. Estenosis aórtica, pues, hay que coger esta parte con pinzas, ¿no? Porque habla de choque cardiogénico, defiende la diástole, pero ¿qué pasa cuando el paciente tenía previamente una disfunción aórtica? No tanto en la estenosis, sino más bien en la insuficiencia aórtica, donde vemos diferencias amplísimas con sistólicas que se aguantan arriba y con sistólicas muy bajas. Entonces hay que ser muy acuciosos cuando uno ausculte el paciente y ver si tiene un soplo de estenosis aórtica o más bien tiene una insuficiencia. Hay que tener mucho cuidado, esto genera disfunción del ventrículo izquierdo. Cuando hay obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ustedes son expertos en ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo, pero no sé qué tan expertos sean para ver si una miocardiopatía eh, hipertrófica asimétrica esté produciendo una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Obstrucción al llenado del ventrículo izquierdo, por ejemplo, estenosis mitral severa, insuficiencia aórtica aguda por diferentes causas, embolia pulmonar o un feocromocitoma con los cambios de presión y hemodinámica que produce. Ahora, cuando el choque cardiogénico es por infarto agudo del miocardio, se ha visto que si es que no hay un tratamiento adecuado, entre 70 y 90% de pacientes mueren. Y cuando llega a la emergencia, un infarto con choque cardiogénico, habitualmente el 90% de los pacientes podrían morir. En los pacientes que llegaron a hospitalizarse, ¿dónde se vio más incidencia de choque cardiogénico por infarto? En los pacientes hispanos, en los negros, en los de raza blanca y en los asiáticos en ese orden. Esto es un trabajo estadounidense. Entonces, en ese trabajo, ¿qué se vio? ¿Cuáles son los predictores de mortalidad en estos pacientes con choque cardiogénico después de un infarto? Aumento de la edad. O sea, mientras más longevo el paciente, más posibilidades tiene de morirse. Pacientes que ya tenían infartos previos, pacientes que llegaron con el sensorio alterado, con la piel fría y húmeda, con oliguria, es decir, el paciente que nosotros hablábamos, ¿cierto? Frío, ¿sí? El paciente frío, el paciente que tiene ese choque frío, esa diaforesis, extremo hipoperfundido, probablemente es el que vaya a morir en choque cardiogénico. Ahora bien, como habíamos revisado un poco, ¿cuál es la presentación habitualmente de estos pacientes cuando tienen este estado de choque de origen cardiogénico? Cada uno de los lugares de la complicación que ha producido el infarto tiene alguna clase, algún signo semiológico o algún signo clínico de laboratorio de imagen que nos pueda ayudar a saber que está por ahí el problema. Entonces, disfunción ventricular izquierda. Infarto habitualmente de la mayoría son del ventrículo izquierdo, es del 85% de los casos. Habitualmente produce choque cardiogénico cuando más del 40% de la masa del ventrículo izquierdo está infartada. Sí, usualmente el choque es a partir dentro de las primeras 24 horas. Hay bajo gasto cardíaco por falla del ventrículo izquierdo. Habitualmente requieren inotrópicos, diuréticos, en algunos casos balón de contrapulsión intraórtica. Ya veremos que tiene algunas controversias. Y básicamente lo que necesita es revascularización miocárdica porque se le va a mejorar el pronóstico, le puede salvar la vida y puede evitar que se ponga peor ese enfermo. Es lo más frecuente. Hay cuestiones menos frecuentes, por ejemplo, que hay una ruptura cardíaca. Primer requisito, que el paciente tenga un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. ¿Sí? De todos los infartos con elevación del ST, un 3% podrían cursar con una ruptura cardíaca. Pero no es inmediata, no es que llega infartado y me se rompió el ventrículo. No. Habitualmente se presenta entre el día 4 y el día 10. Es súbito. A veces el paciente muere súbitamente y creemos que se ha infartado de nuevo y tiene hecho un infarto masivo. Y podría ser que lo que sucedió es que hubo una ruptura cardíaca. También podría ser que tengamos no tan abrupto y no tenga muerte súbita,
sino que más bien hay una ruptura pequeña y no tenga una presentación muy clara y después el paciente termina taponándose. Esto se confirma con el ecocardiograma, ¿no? Y todo depende del tipo de ruptura, de las condiciones del enfermo, porque habitualmente suele dar lo mismo, operado o no operado. La cirugía conlleva muchísima comorbilidad, entonces muchísima mortalidad. Hay que ser muy cuidadosos con la elección de los tratamientos y el momento de los tratamientos, y sobre todo el diagnóstico precoz. Entonces, hay otras complicaciones, por ejemplo, los defectos septales. Habitualmente pueden suceder en un 2%, igual que tiene que ser un infarto con elevación del ST. Habitualmente se presenta con signos de falla cardíaca y encontramos un nuevo soplo. Ahí la importancia de uno siempre revisar al paciente cuando llega y todos los días, porque después viene la duda, ¿tenía o no tenía soplo el paciente? Es muy importante auscultarle y estar seguros de que no los tenía. Entonces, si un paciente tiene signos de falla cardíaca, tiene un nuevo soplo, le pido inmediatamente un ecocardiograma. Entonces, en ese paciente tenemos que confirmarlo con un ecocardiograma. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos pacientes? El 90% pueden morirse sin cirugía. Y la cirugía, cuando se hace de forma emergente, pero obviamente tiene que ser súper bien estudiada por todo el equipo, puede tener una mortalidad también que es alta, ¿no? Otra complicación que después lleva al choque cardiogénico, pues cuando hay una regurgitación mitral aguda, ¿sí? Habitualmente puede ser bien tolerada, puede ser en el 1% de pacientes con infarto agudo del miocardio. Habitualmente hay una ruptura del músculo papilar posteromedial, ¿sí? Habitualmente infartos de la cara inferior. ¿Cómo se presenta? Como también falla cardíaca, choque, aparece un nuevo soplo que no había previamente. El soplo de la condición anterior, pues más bien es hacia la región esternal, este es hacia el foco mitral, pues obviamente. Se confirma con ecocardiografía también. Igual, la mortalidad es alta, ¿no? Con terapia médica y 30%, cerca del 90% solamente manejado clínicamente y cerca del 30% de mortalidad perioperatoria. También puede llevar choque cardiogénico el infarto del ventrículo derecho. Yo les he hecho acercado a algunos artículos que hablan del ventrículo derecho porque siempre fue el olvidado. Ahora nosotros dedicamos mucho a estudiar el ventrículo derecho y nos puede sacar de muchos aprietos. Adicionalmente ya la terapéutica ha cambiado. Ya no se trata de llenar de agua por montones al ventrículo derecho para que tenga flujo, no, porque también distenderlo con muchísimo líquido puede ser causante de más falla cardíaca, entonces, de más disfunción ventricular derecha, entonces hay que ser moderadamente, tiene que ser todo eh, manejado de una forma más personalizada, con mucho cuidado. Entonces, habitualmente, ¿cómo se presenta? Como hipotensión. ¿Por qué? Porque si el ventrículo derecho no funciona bien, no hay sangre hacia el ventrículo izquierdo y obviamente el gasto cardíaco va a caer y la presión va a caer, la perfusión va a caer. Entonces, me contaba un muy buen amigo que estuvo haciendo una rotación en un gran hospital cardiológico en México, por eso fue a hacer justamente presión pulmonar, ventrículo derecho, etcétera, etcétera. Me contaba que ya tenía una máxima que decía, el ventrículo izquierdo se mueve lo que el derecho se lo permite. O sea, si no hay buen derecho, no va a haber izquierdo adecuado y va a caerse gasto cardíaco. Entonces, ¿cuál es la forma clásica de darnos cuenta que el paciente tiene un problema en el ventrículo derecho? Auscultación pulmonar limpia. Paciente hipotenso, paciente con presión central alta, yugulares ingurgitada, reflejo yugular, pero pulmones limpios. Eso me da una idea de que el problema está en el ventrículo derecho, claro, cuando es puro el ventrículo derecho. Otra causa clásica de choque cardiogénico son las arritmias cardíacas
la principal, la fibrilación auricular. Entonces, ¿cuál es la principal arritmia que produce choque cardiogénico postinfarto? La fibrilación auricular. Pregunta de examen. Por favor. Recuerden que yo siempre les digo pregunta de examen y después les pregunto y no se acuerdan. Pues pregunta de examen. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la respuesta ventricular es muy alta, fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, porque también puede haber con respuesta ventricular baja o respuesta ventricular adecuada. Entonces, cuando la respuesta ventricular es muy alta, ¿qué sucede? No le da tiempo a la diástole, no le da tiempo a que se llene adecuadamente el ventrículo y por ende el volumen sistólico va a bajar. Si baja el volumen sistólico, a pesar de que tenga una frecuencia muy alta, el paciente va a llegar a un punto de quiebre. Eso ya lo vimos en el primer ciclo con el simulador. Recuerden que teníamos el simulador, el Harvey, que poníamos mientras más hay un punto donde se quiebra la tolerancia a la respuesta ventricular alta y ya deja llenarse el ventrículo y cae el gasto cardíaco, se cae el volumen histórico y por ende el gasto cardíaco. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Sí? Um, También obviamente puede haber taquías ventriculares, que es un porcentaje mucho más bajito, solamente el 2%. El 6% de los pacientes también podrían tener un bloqueo AB completo y pueden requerir temporalmente un marcapasos. Entonces, ¿por qué? Si se cae, si se bloquea, recuerden, puedo tener un buen volumen sistólico por último, pero si no tengo el determinante de frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco va a ser bajo. También puede haber choque en los pacientes que hay sangrado después de la trombolisis. Entonces, esto es discutible, ¿no? Porque ahí más bien podría ser un choque hemorrágico o un choque mixto, componente de un corazón infartado o golpeado junto con sangrado por la trombolisis o por los antiplaquetarios o por los trombolíticos, puede hacer que tenga sangrado adicional. O puede ser también combinado un paciente con un infarto, ahora menos porque ya casi no se utiliza streptoquinasa con los protocolos de manejo con fibrinolisis del infarto utilizan RTPA. Pero sí, cuando se utilizaba streptoquinasa había que tener cuidado porque podría dar hipotensión. No había que volver a usar si ya lo usó. Hay pacientes también que son alérgicos a la aspirina, hay que tomar en cuenta esas cuestiones. Nosotros aquí vemos algunos ejemplos de lo que habíamos revisado hace un ratito. Pues aquí tenemos una ruptura septal en la altura del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. ¿Sí? En la relación que tiene el uno al otro, aquí hay una ruptura isquémica. Acá tenemos en cambio al contrario, una ruptura de la pared libre. Ustedes ven que hay un coágulo formado aquí en el pericardio. Entonces aquí tenemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. En el caso anterior la ruptura era aquí, del septo. Acá en cambio es en la pared libre del ventrículo izquierdo. Y acá, aunque no se ve muy bien, podemos tener una regurgitación mitral por una ruptura del músculo papilar. Entonces, lo que nos queda revisar ahora es la fisiopatología. ¿Qué sucede? Pues obviamente la causa más frecuente que nos causa es la isquemia miocárdica. ¿Qué es una celular? Que gana nervios. Con un sanguíneo, la célula de cada sanguíneo pasa. Se den las bombas, las bombas de sodio y potasio TPasa, empieza a funcionar el transporte de oxígeno, el consumo de oxígeno, empieza a disfuncionar la célula cardíaca. Entonces, ¿qué es lo importante en el choque cardiogénico en el infarto? Que el corazón es un órgano noble, muy noble. Entonces, puede tolerar cierto grado y cierto tiempo de isquemia y puede haber una disfunción reversible de esas células cardíacas, al menos está en el área de penumbra sobre todo. Entonces, puede haber dos condiciones, el aturdimiento cardíaco y lo que llamamos corazón hibernado o célula cardíaca hibernada. El aturdimiento, habitualmente la célula aturdida, a pesar de que nosotros le reperfundimos con revascularización, suele estar algún tiempo todavía aturdido sin tener una buena contractilidad, pero responde muy bien al inotrópico. Entonces, son pacientes en que tiene masa celular dañada, le reperfundí, no responde rápido, sigue chocado,
pero empiezo a dar, le empiezo a administrar inotrópicos y hay una excelente y rápida respuesta al inotrópico. Pero también existe el miocardio hibernado, que dice en alguna literatura que es más o menos un mecanismo de adaptación. Es decir, es como un modo básicamente de inhibición. Baja el flujo sanguíneo coronario, la célula siente que baja el flujo y disminuye su metabolismo al mínimo para evitar ser dañada. Y cuando le reperfundimos rápidamente esa célula empieza a mejorar. Si hay pacientes que están en el límite, ya están medio hipoperfundidos, empieza a trepar el lactato, ya hay signos de que el paciente está hipoperfundido, le metemos la vascularización miocárdica, le revascularizamos y el paciente rápidamente mejora. Entonces son dos escenarios de isquemia finalmente reversible. La una se demora un poco más, la otra menos. La una responde bien el inotrópico, la otra menos, pero finalmente lo que necesitan es reperfundirse. Entonces, cuando ya hay daño, la geometría ventricular cambia, hay poco movimiento de regiones de las paredes ventriculares, entonces la mecánica cardiovascular baja y finalmente esto nos da efectos sistémicos. Nosotros vamos a ver acá, por ejemplo, lo que les decía, el músculo cardíaco trata a toda costa de sostener la presión diastólica, ¿sí? A pesar de que su índice cardíaco ya no logra sostenerse. ¿Sí? La forma más grave de la insuficiencia cardíaca habitualmente lo decimos como choque cardiogénico. ¿Qué sucede acá? Entonces, una cadena de eventos que debe ser muy claramente estudiada y entendida, porque hay varios factores que a veces nos hacen confundir en la práctica diaria. Ejemplo, nosotros tenemos aquí un paciente infartado, ¿cierto? Entonces tenemos disfunción, puede haber varios eventos. Primero, puede haber la presión de fin de diastólico izquierdo se puede tener como consecuencia, tiene como consecuencia congestión y progresa a mayor disfunción sistónica, que es lo que suena mucho más en infarto de miocardio, aquí obviamente hay posición de zona, llamamos isquemia y finalmente la descompensación y muerte. Si el cardíaco, que nosotros también, gestión de la difusión sistémica, va a haber vasoconstricción compensatoria. Es un paciente, porque si ustedes revisamos, es un paciente que tiene ¿qué? Gasto cardíaco, índice cardíaco bajo, porque bajado el gasto cardíaco. ¿Qué tenemos? Vasoconstricción compensatoria expresado muchas veces, ¿por qué? Por resistencias vasculares sistémicas altas. Tenemos disfunción, tenemos congestión pulmonar, ¿por qué? Porque aumentaron las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo, produce congestión pulmonar y eso hace que aumente la presión capilar pulmonar y por eso tenemos PCP elevada sobre 15 milímetros de mercurio. Entonces, tenemos un paciente con hipodinamia, gasto índice bajos, vasoconstricción, resistencias elevadas, con PCP elevada. Entonces, el patrón clásico del choque cardiogénico. Hipodinámico, vasoconstriñido con presiones de la arteria pulmonar elevadas. ¿Sí? Entonces, aquí está la justificación fisiopatológica porque sucede cada uno de esos fenómenos. Cuando, en los estadios iniciales del infarto o del la extrusión celular hace que salgan a la sangre mediadores inflamatorios. Esos mediadores inflamatorios también son que algunos pacientes que tienen infarto y que tienen adicionalmente fiebre o leucocitosis como reacción aguda. ¿Por qué? Porque hay citoquinas inflamatorias circulantes, porque hay radicales del oxígeno liberados y sobre muchas cadena citoria, que es generalmente periciales de infarto, pero fin de nutrición con persistencias. Pero podría encontrarse algunas de estas cuestiones superpuestas. Sucede que cuando uno recibe un infarto que está muy agudo y le pone un catéter, rápidamente un catéter de arteria pulmonar, podría ser que uno encuentre algo de resistencias todavía elevadas por esta vasodilatación que puede producir la respuesta inflamatoria al infarto. Entonces, ya a veces decimos, no, resistencias
las resistencias están disminuidas, probablemente no hay mucha vasoconstricción. El paciente lo que tiene es un choque séptico con disfunción miocárdica. Y nos vamos por otro lado. Y nos puede hacer perder, porque no concebimos que el paciente podría tener algo de vasodilatación en el infarto o el miocárdico con choque cardiogénico. Pero cuidado, la literatura lo describe, es que es muy, muy, muy tinosos y cuidadosos con lo que estamos viendo y diciendo. Un asunto muy importante a revisar es la depresión miocárdica en la sepsis. ¿Sí? Hay varias razones por las cuales se disfunciona el miocardio en la sepsis. Hay varias teorías. Primero, que hay cambios microcirculatorios, habitualmente ocasionados por el asunto de los radicales libres del oxígeno. El óxido nítrico, algunos mecanismos, cambio de la circulación coronaria por efectos de los mediadores inflamatorios o radicales libres del oxígeno, óxido nítrico, etcétera, etcétera. Problemas metabólicos, porque hay disfunción mitocondrial de la célula cardíaca que puede producir finalmente disfunción miocárdica. ¿Por qué cambios inflamatorios? ¿Por qué? Porque hay los complejos, los receptores, los CD14 que pueden producir directamente injuria hacia la célula. Y que puede haber también una disfunción contráctil por un estímulo adrenérgico potente que, como mecanismo compensatorio por los fármacos que utilizamos, terminan produciendo disfunción miocárdica, porque hay disfunción de los canales de calcio, de la ausencia de receptores, etcétera, etcétera. Entonces vemos acá lo que he usado muchas teorías: el óxido nítrico, que termina con la depresión del glutatión, daño de los canales de calcio, ¿sí? Basado básicamente en los receptores hidropiridínicos, efecto depresor directamente de la endotelina, sus diferentes variantes, apoptosis, ¿sí? Disfunción mitocondrial, efectos depresivos directamente sobre la célula cardíaca por las citoquinas, interleuquina 1, 6, factor neocorticosteroidal alfa, respuesta inmune directamente por los Toll-like receptor. Entonces, todos estos mecanismos se están estudiando y se cree que cada uno de ellos podría contribuir a la disfunción de la sepsis. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, pues, hay varios conceptos, varias eh, definiciones que se han hecho a través del tiempo. Ustedes ven aquí algunos autores en diferentes épocas han utilizado varias formas de definir que pensé que el frío, una presión estable, la información de comer con su adelante, de fusión, reacción, variables como las situaciones que siempre más resta, actualmente conocemos con los cuadros estos vamos a ver el gran día, fusión y otra baja, con esta fusión, quizá, no puede ser, muy alta su reacción, dice, tenemos un poco de fusión y lo que es el escéptico. Entonces, son viejitos, genera tercera, la persona se suicidó, la persona de 18, actualmente se entonces, con lo que generas, cuál es el caso de ciudad de porque el problema es la cuestión de las presencias elevadas, entonces ese paciente tenemos que descargarlo, sacar el líquido, es muy importante. Entonces, cuidado, personas que tengan adecuada volumen intravascular. Entonces, en este paciente podría estar con muchísimo cuidado, mínimos de volumen, si no tengo forma de monitorizar. 200 mililitros a veces es suficiente para darnos cuenta que ya no está más y el paciente llevamos al edema de pulmón. Entonces, muchísimo cuidado con la administración de líquidos acá, que si bien es cierto, puede estar indicado que tiene que ser individualizado a lo mejor. Vayas en choque, tiene que haber de la que está frío, entonces, cuadrante. Si bien es cierto, ya en la práctica dirán, no se los utiliza muchísimo, eh, pero debemos tener clarito los cuadrantes de Forrester, porque es parte del arte de conocer los cuidados intensivos. No pueden decir, eso no lo vuelvo a usar nunca en la vida, pero deben conocerlo. Ustedes están en formación y ustedes deben conocer esto. ¿Ok? Entonces aquí vemos, ¿no? El paciente con los cuadrantes, 1, 2, 3, 4, 5, mismo cuadro.
normal y con la presión disminuyendo. Si yo me sistémicas planas elevadas, cierto, esto no es diagnóstico, no puede llevar una idea mostrando la disfunción. Un cuadro que es socialmente pacientes, disfunción, clasificar rápidamente. Uno de los grupos que más se beneficia que el paciente esté en ventilación mecánica no invasiva es precisamente el paciente que tiene infarto del miocardio con disfunción cardíaca aguda, ¿no? Choque cardiogénico de mago de pulmón. Entonces el paciente tiene que ir a ventilación no invasiva y obviamente tiene que ir a tratamientos cardiovasculares. ¿Qué pasa si tiene una ventilación del ST? Está en el cateterismo cardíaco. Es sumamente importante esta cuestión. Lleva a tipo hipotenso, cardiogénico, invasión cardíaca, para el laboratorio de cateterismo y el determinismo. Primero, súper importante. Son determinantes súper importantes que debemos tomar en cuenta. Muchas cosas, ¿sí? Causa de choque cardiogénico, ¿sí? Valoramos los danos, con narco de kilogramo, rápidamente los plurales, CO, a un potencial de eco pulmonar. Este paciente rápidamente utilización primero, el arte, la asociación dinámica. El manual es básico para detener, revertir la falla. ¿Sí? Y obviamente todo lo que pueda tener nefrotoxicidad, considerar las debería tener invasivas de presión arterial, esto que debo tener un nivel más estrecho, más invasivo, si es que es el caso, que tengo mucha experticia en el manejo no invasivo, pero fidedigno, por eso estoy volviendo. Pues logro revisar si necesito mecánico o necesito una paso de. Entonces, rapidez, no es al mismo tiempo de. ¿Por qué se habla tanto de la revascularización? Fíjense en este Excel shock, donde siempre reorienta, tuvieron mayor sobrevivencia, vivieron más. Es decir, pues, ¿qué podemos usar en estos pacientes? Pues básicamente lo que les indiqué, inotrópicos, en algunos casos vasopresores, vasodilatadores, diuréticos. Es una tablita que ustedes lo van a revisar detenidamente. Esto es básicamente un resumen de dónde actúan los fármacos, cuál es el mecanismo, cuál es el efecto, cuáles son las indicaciones, cuáles son las consideraciones. Nos vamos a detener este ratito, ustedes lo van a ir revisando poco a poco en el trayecto del tiempo. Esto igual que lo anterior, vamos a ver esto que me parece que es un poco más importante. Entonces, tengo un paciente con shock, difusión, ¿sí? Entonces debo valorar. ¿Tiene el enfermo? Cuadrante, enfermo, puede haber sangrado, puedo considerar en este paciente hasta reponer su hipovolemia, de pronto un poco de vasopresor. No es muy fácil tomar la decisión. Alguna gente dirá, no, estás equivocado, la resistencia de este paciente seguramente está tan alta, le vas a dar un vasopresor, le vas a complicar más. Muy difícil tomar la decisión acá. Preferiríamos rápidamente reponer lo que le falta. Si le falta volemia, le falta volemia. Si le falta glóbulos rojos, transfundirle rápido glóbulos rojos, tratar de no encharcarlo es obvio. Difícil en el cuadrante 3 de Forrester. Paciente con bajo gasto con shock. Chequear nuevamente la presión arterial, si realmente es hipotenso el paciente o no. Entonces tenemos varios escenarios. Si el paciente es superior a 100 milímetros, que es lo que tradicionalmente los han manejado en las unidades coronarias durante muchísimos años. Paciente en choque cardiogénico, falla cardíaca, más de 100 milímetros, pues está buena presión inicial nitroglicerina. ¿Sí? Abro resistencias, el corazón deja de trabajar contra presión, mejora la contractilidad y obviamente mejora el volumen sistólico. ¿Por qué? Porque como están con resistencias, ahora resistencias tiene menos presiones que vencer hacia la presión sistémica y entonces se alivia, deja ver tanta tensión sobre la pared, empieza a descansar y empieza a mejorar el volumen sistólico. Recuerden, cuando el volumen sistólico puede ser inversamente proporcional a la resistencia, es decir,
Mientras mucho más alta la resistencia, puede caer el volumen sistólico. Al ojo, ¿no? Porque esto debería ser individualizado. Pero es una forma rápida de acercamiento a lo que suelen hacer los cardiólogos. Entre 75 signos síntomas de shock, ¿sí? Yo tengo un poco, probablemente solo calculé y veo que está un poco bajo el gasto. Ya tuvimos las butaminosis bajas, ¿sí? Manejar la dobutamina es un arte, hay que ser muy cuidadosos. Estamos acostumbrados a que dice la campaña sobreviviendo a la sepsis en el choque cardiogénico con disfunción miocárdica, 5 microgramos de dobutamina de una sola. No. Estoy actuando con dosis bien bajita, poco a poco, sin desesperarse. Si veo respuesta buena, la puedo ir subiendo, pero lentamente. Es un arte manejar la dobutamina. ¿Por qué? Porque puede haber vasodilatación de rebote. Aumenta el inotropismo, aumenta la contractilidad, pero me vasodilata de rebote. Entonces el paciente se me choca más y muy rápido, y es difícil rescatarlos de ahí. Pacientes con presiones sistólicas menos entre 70 y 100 con signos de shock, ellos promueven la dopamina, con todas las controversias y consideraciones que puede causar la dopamina, pero cuidado, pacientes con riesgo de arritmias, hay que tener muchísimo cuidado, porque recuerden que la principal arritmia que se produce en el infarto es la fibrilación auricular, y la dopamina tiene una predilección especial por producir fibrilación auricular, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y pacientes que están con signos de shock, con presiones menos de 70, conviene cerrar un poco y entrar con los inotrópicos. La disfunción puede tener un buen volumen sistólico, ataque bradicárdico, no va a alcanzar gasto cardíaco. Entonces, hay radicales corregir compensarlas. Entonces, hay varios que se proponen. Por ejemplo, como complicación para hacer la angiograma, función miocárdica, para lograrlo se le puede dar submecánico percutáneo por poco tiempo y se lo trata de revascularizar de alguna manera. Se puede utilizar el balón de distribución intraórtico, evidencia no muy buena, controversias muchas, sí. ¿En qué escenarios? En pacientes que tengan un defecto de ahí están los grados de entonces, cerrar defecto y vascularizarlo, ¿cierto? Podría ser un puente para. Igual acá, en un defecto mecánico de recitación mitral, mitral de músculos, etcétera, es ruptura para el cierre que nos sirva de puente para. No es que el balón le va a curar, simplemente un soporte más como puente hasta que se tome la decisión de reparar el efecto mecánico y además revascularizar al enfermo. Listo. Entonces aquí termina la parte del choque cardiogénico.